Preguntas que debemos hacernos frecuentemente. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que debemos hacernos constantemente. Es una pregunta que nos ayudará a formar el hábito de buscar preguntas. Y vean ustedes que las preguntas no vienen a nuestra mente cuando estamos escuchando a una persona o cuando escuchamos a un profesor en una clase, en una conferencia, etcétera, en esos ambientes en los que suelen haber preguntas. Las preguntas no vienen a nuestra mente solo como por arte de magia. Tiene que haber un esfuerzo porque esas preguntas aparezcan en nuestra mente y que de esa forma podamos enunciarlas, podamos presentarlas a la persona a la que se las queremos hacer. Y para lograr eso, tenemos que hacer un esfuerzo interno primero, por poner atención a lo que la persona está diciendo, pero segundo, por estar constantemente reenfocando nuestra atención. Y para conseguirlo, nos hacemos una pregunta constantemente a nosotros mismos, o podemos hacernos esta pregunta constantemente a nosotros mismos. ¿Qué me están diciendo? Esta es la pregunta clave. ¿Qué me están diciendo? Observen que es una pregunta que, pues podríamos decir, es como la pregunta macro, es como la gran pregunta, pero podemos desglosarla, desgranarla un poquito. Por ejemplo, estamos oyendo a una persona, estamos oyendo una conferencia, estamos caminando por la calle también. Podemos decir, ¿qué me está diciendo el mundo? ¿Qué oigo de las personas, del ambiente que me rodea, de los empresarios, del comercio, de los servicios que veo que se están prestando, de la forma en que la gente interactúa? Yo constantemente puedo preguntarme qué me están diciendo, cuál es el mensaje. Y observen que ese mensaje, esa idea que las personas nos dan cuando nos hablan o cuando interactuamos con ellas, puede pasar completamente desapercibido. Puede, pueden las personas decirlo y nosotros estar como perdidos y no escucharlo. Entonces, esta pregunta hace que enfoquemos nuestra mente y dirijamos nuestra atención hacia los demás. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Y en el caso de que sea en una clase o en una conferencia o en una reunión de trabajo, me hace concentrarme en lo que las demás personas están diciendo, en sus palabras, en sus temas, ¿verdad? Es como un esfuerzo constante por lograr enfocar la atención en los demás. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Y hay una cosa importante con esta pregunta, y es que no solamente debemos hacerla para lograr la atención, sino también internamente debemos darnos alguna respuesta. ¿Qué me están diciendo? Una primera aproximación podría ser, ¿cuál es el tema del que estamos hablando? Como decía hace un momento, esta es una pregunta macro, es una gran pregunta, y la podemos desgranar, la podemos desglosar en varias. La primera sería, ¿cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? Incluso, por ejemplo, en una conferencia, podríamos decir que nosotros después de oír un rato al conferencista, podríamos haber olvidado hasta cuál es el tema de la conferencia, porque nuestra mente divagó, está entretenida escuchando lo que dice, viendo las imágenes que presenta, si está usando una presentación, por ejemplo, o un video, y entonces podemos haber perdido la idea central, que es el tema de la conferencia. ¿Cuál es el tema? O si vamos por la calle y vemos personas ahí deambulando, haciendo sus mandados, sus cosas, ¿qué me están diciendo estas personas? ¿Cuál es el tema? Bueno, pues puede ser, tiene prisa, o la urgencia por resolver ciertos asuntos, o la necesidad que quieren satisfacer, o pues el destino que están buscando. Si, por ejemplo, no tienen transporte, tienen que buscar un transporte público, o si van en su automóvil, pues cómo se entretienen. Es decir, hay tantas cosas que el mundo, la gente nos dice, pero que podemos nosotros no estar escuchando si no nos hacemos esta pregunta: ¿qué me están diciendo? Bueno, entonces, como decíamos, podemos desgranar esta pregunta en varias. Y la primera en la que podemos desglosarla es, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? Y una segunda cosa es que, como les decía, en nuestra mente tenemos que ir dándole respuesta. Si ya respondimos cuál es el tema, podemos empezar a decirnos también cuál es la palabra clave o cuáles son las palabras clave. Porque, por ejemplo, vamos a una clase o a una conferencia y es sobre finanzas.
Y bueno, pues esta persona puede estarnos hablando de finanzas, y bueno, nosotros tener claro que el tema es de finanzas y estarlo recordando internamente, ¿verdad? ¿De qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo? Pues me están hablando de finanzas. ¿Cuál es el tema? El tema son las finanzas, pero yo cuando digo cuáles son las palabras clave, me obligo a identificar cuatro o cinco cosas, cuatro o cinco palabras que han salido una y otra vez en la conferencia o en la discusión o en la plática. Por ejemplo, puede la persona estar hablando de ahorros, puede estar hablando de tasa de interés, puede estar hablando de dinero, puede estar hablando de gastos. Ahí ya identificamos cuatro o cinco palabras clave que si de verdad estoy poniendo atención, debo poderlas identificar. Si no estoy poniendo atención, si no estoy concentrado en lo que me están diciendo, me voy a perder esas palabras clave. No voy a poderlas decir. Entonces, aquí está la clave del ejercicio. La clave es que nos hacemos estas preguntas. ¿Qué me están diciendo? La gran pregunta, la pregunta macro. Y las preguntas que se desgranan de ella, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son las palabras clave? Pero no solo las hacemos, sino que las respondemos internamente. Y puede haber una todavía digamos que revela de verdad atención intencional y profunda. Y es, ¿soy capaz de hacer un resumen de lo que me han dicho? Y vean, aquí ya pueden empezar a salir preguntas. ¿Soy capaz de hacer un resumen de lo que me han dicho? Probablemente tengan que esperar un par de minutos, 2 o 3 minutos, 4 o 5 minutos, de escuchar a la otra persona y estar constantemente enfocando mi atención, qué me está diciendo, cuál es el tema, cuáles son las palabras clave, para que entonces pueda hacerme la pregunta de si puedo hacer un resumen. Y si puedo hacer un resumen, entonces es posible que ya encuentre una pregunta. Porque al hacer un resumen me doy cuenta de que hay algo que falta. Es decir, probablemente porque la persona no ha terminado de transmitir su mensaje, o porque el resumen que soy capaz de hacer no es completo, o porque me doy cuenta al hacer el resumen de que hay algo que falta. Bueno, esta persona habló, por ejemplo, si decíamos, siguiendo con el ejemplo de las finanzas, habló de ahorros, habló de dinero, habló de gastos, habló de tasa de interés, pero quizá no ha mencionado, por ejemplo, las herencias, o no ha mencionado el sueldo, o no ha mencionado pues la familia, etcétera. Entonces hay algo que falta y que yo pienso que es importante. Cuando hice el resumen me di cuenta que había algo que no se había mencionado, algo de lo que no se había hablado, que puede ser parte de todo esto, de que debería ser parte del tema, pero no se ha mencionado. Entonces encontramos ese faltante. Ahora bien, aquí es importante darle oportunidad a la persona de que termine de presentar el tema, porque quizá va a incluir esa idea, ese concepto que nosotros pensamos que hace falta y solamente es cuestión de darle tiempo. Entonces, hay que esperar, hay que ser paciente, pero mientras tanto, nuestra mente sigue activa. Nuestra mente sigue activa haciéndonos esas preguntas. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el tema? Porque puede haber cambiado. Puede ser que la persona de repente cambió completamente de tema y ahora está hablando, pues no sé, pues no sé, de bienes, por ejemplo, ¿verdad? De inversiones, o pues para seguir en el tema de las finanzas, ahora está hablando de inversiones, ahora está hablando de los bienes que tenemos y cómo cuidarlos, o puede estar hablando quizá, pues no sé, de los bancos y del sistema financiero, en fin, o sea, el tema cambió ligeramente, pero esas dudas que nos quedaron, esos faltantes que habíamos identificado, parece que ya no se van a cubrir. Entonces, tenemos que continuar con la mente activa, buscando cuál es el tema, cuáles son las palabras clave, soy capaz de hacer un resumen y encontrar esos faltantes. Si vemos que el tema avanza y avanza y avanza y no hay oportunidades para preguntas, entonces quizás sea conveniente pues levantar la mano y decir, quiero hacer una pregunta, cuando hablaste de tal y tal cosa, quizá pensabas mencionar, pero no lo mencionaste, o olvidaste mencionar tal y tal cosa. Pues no olvidaste mencionar el sueldo, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer con el sueldo, por ejemplo? O cómo se deben manejar los gastos en la familia, cuánto dinero se deben dar a los hijos, cómo se reparten las tareas familiares y los gastos, por lo tanto, en la familia, etcétera. Es decir, nuestra pregunta puede venir por ahí. Y entonces buscamos llenar ese faltante que encontramos porque nuestra mente está activa, poniendo atención, pero no solamente está escuchando o absorbiendo las palabras, sino que además está buscando cuál es el tema, cuáles son las palabras claves. Puedo hacer un resumen.
Vean, es un ejercicio muy activo, de mucha actividad. Y entonces la persona ya nos podrá dar su versión pues nos podrá complementar ahí de la forma en que lo hizo. Pero también esto ayuda a mantener en la mente el tema para que cuando llegue el momento de las preguntas podamos hacer nuestra pregunta, aunque se refiera a, digamos, a la primera parte de la charla o la primera parte de la conversación, igual podemos hacer la pregunta ahí. Y aquí hay una cuestión también importante, ¿verdad? Y es que vamos como recopilando en nuestra mente, recopilando esas ideas, esos conceptos, y vamos guardando las palabras que la persona usa. Porque hay algo clave respecto a las preguntas, cuando las hacemos a los demás, ¿verdad? Y es que las buenas preguntas se hacen usando las palabras que usan los demás. Si de verdad estamos poniendo atención, habremos identificado esas 4 o 5 palabras clave que la persona está usando para referirse al tema y haremos la pregunta usando también esas 4 o 5 palabras clave. Hablaste de ahorros, hablaste de dinero, hablaste de tasa de interés, hablaste, pues no sé, de lo que sea. Pues yo me estoy inventando un ejemplo aquí mientras hablo de este tema, ¿verdad? Pero usamos esas mismas palabras para plantear nuestra pregunta. Pero te faltó hablar de la distribución de los ingresos, de cómo se utiliza el sueldo, de cómo se debe distribuir en una familia las responsabilidades financieras, etcétera. En fin, es decir, partimos de las palabras que usó la persona y a partir de ahí hacemos la pregunta. Y de hecho, esto es muy revelador. Cuando una persona hace una pregunta, y no ha prestado atención a las palabras clave. Empieza a usar términos vagos, como por ejemplo, eso de lo que hablaste sin poder decir exactamente qué era, o esa cosa, esa cosa, o esa acción que dijiste, o es decir, utiliza palabras que son vagas tratando de hacer referencia a los términos correctos. En cambio, una persona que ha puesto atención, que está atenta, escuchando de verdad y mentalmente identificando esas 4 o 5 palabras clave, puede hacer la pregunta desde esas mismas palabras clave. Ahora ustedes me dirán, esto es un ejercicio bastante agotador. ¿Qué agotador debe ser eh, asistir a una conferencia, a una reunión, tener un diálogo con una persona y estar mentalmente haciendo eso? Pues puede ser que sea agotador, pero por ello lo que debemos hacer es formar el hábito. Y el hábito no se puede formar si no empezamos haciendo unas prácticas, si no se van realizando acciones. Entonces, cuando estamos oyendo a una persona, aunque sea una acción pequeña, podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué me está diciendo? Y quizás hacer un pequeño resumen. ¿O cuál es el tema que estamos hablando? Y entonces tratar de responder a esa pregunta. Si no podemos responderla, es porque no estamos prestando suficiente atención y debemos reconcentrarnos hasta que podamos responder a la pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué me están diciendo? Y entonces poco a poco nuestra mente se irá habituando, irá formando el hábito de prestar atención de esa manera y entonces será capaz de encontrar esos pequeños faltantes en el discurso de la otra persona que podemos llenar con la respuesta a una pregunta que hagamos. Y bueno, pues nada más queda desarrollar el hábito. Bueno, no, en realidad faltan otras muchas preguntas que debemos hacernos internamente, ¿verdad? Esta es solamente la primera. ¿Qué me están diciendo? Es solamente la primera. Así es que si pensaron que puede ser agotador poner atención de esa manera, pues quizá, pero cuando ya se tiene el hábito, pues sale con mucha facilidad. Así es que les deseo que encuentren muchas preguntas. Gracias.